y alero triste voy cantando. Muy buenos días, país. Aquí comienza el Espacio Modo Burbuja entre una mañana de estas y Caballero de Día. Muy buen día, Carlos Heller. Muy buen día, Martín Cadini. Muy buen día, Pablo Caruso. Sí, me preocupa Magallanes. No está bien. No. Me preocupa. Me parece que vamos a tener que hacer lo que propone Manuel. ¿Usted cree? ¿Qué propone Manuel? Internarlo. ¿En serio? Es muy fuerte. Pero ¿por qué le vamos a hacer eso al sistema de salud mental? Eso es cierto. Eso sí. Vamos a tratar de contener acá todo lo que podamos. Bueno, metió ahí agenda Magallanes, me parece. Porque hay estos créditos a tasa cero para monotributistas, que ahí yo te quería consultar algo, Carlos, en relación a eso. ¿Me dejas empezar por otro tema? Dale, no, pero porque está casi desapercibido, me parece. ¿Cuál? Y ahora. Para mí tiene una importancia simbólica enorme. Ayer el presidente estuvo al mediodía en la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí. Y entregó la pensión no contributiva número 100.000. Sí. Pues hasta ahí la cosa podría pasar y uno decir, bueno, está bien. Pero algunos datos. Entre 2016 y 2019, curiosamente, periodo del gobierno macrista, el porcentaje de denegatorias de pensiones creció de 4% al 62%. Es decir, de cada 10 pensiones que se solicitaban, 6 eran rechazadas, mediante todo tipo de criterios que llevaban a ese camino. Entre 2020 y 2021 se otorgaron 110.000 nuevas pensiones y se restituyeron 40.000 que se habían quitado. Dijo el presidente, desde el día que se fue Cristina hasta que yo llegué, se cajonearon 145.000 solicitudes. Esto significa condenar a 145.000 personas a no acercarle a la posibilidad de estar mejor. Bueno, y agregó, nosotros creemos que nadie sobra, que somos una sociedad en la que todos hacemos falta, etcétera. Pero, ¿se acuerdan de Lustó? Martín en Lustó. El Senado. Sí, no, Félix no, es hace mucho. Martín, en el Senado, explicando la enorme cantidad de pedidos de discapacidad que había, hablando de la necesidad de recorte del gasto público. Sí. Es todo un símbolo este tema, por eso me parece, es todo un símbolo. Haciendo toda una explicación de que sumaba los discapacitados que había en la Argentina y los comparaba con los muertos de la Segunda Guerra, no me acuerdo todas las alquimias que hacía para explicar que cuando uno habla de reducir gasto, de ajustar el gasto, habla de cosas como esta. Y sí, hablan de cosas como esta. De hecho, fue un escándalo en su momento. Claro. Bueno, por eso me parece que pasó. Dijo Lustó que había 800.000 pensiones por invalidez de más. Claro. Pero pasó un poco desapercibida la noticia, como chiquita, y a mí me parece que en este tema de restituir derechos, tiene una enorme importancia. Por eso me pareció que rescatarlo tenía un sentido. Ahora voy a lo que planteas vos, y a la pregunta que me querías hacer. No, la pregunta es tasa cero para monotributistas, es decir, tasa subsidiada. Alguien subsidia ahí, ¿no? Y es el Estado. Lógico. Pero déjame decirte 3 cosas. Sí. Primero, el título en todos lados es en modo electoral. Quiero decir que el año pasado el gobierno hizo exactamente lo mismo. Y se dieron, no me acuerdo, pero como 150.000 créditos, no me acuerdo el número exacto, pero se dieron muchísimos créditos en esta modalidad. Esta es una cuestión que efectivamente es un beneficio directo a los sectores, digamos, que están en mayores dificultades. En realidad, acá, traducido, te acreditan 150.000 pesos en la tarjeta de crédito, no te dan plata. Es decir, te dan un crédito para consumir.
Sí. Es un dato que hay que también tenerlo en cuenta, porque todo esto va al consumo. Todo esto va a la incentivación de la demanda y a generar actividad económica, etcétera. Te dan 150.000 pesos para consumir, que vas a comenzar a devolver dentro de 180 días, vas a pagar la primera cuota, es decir, tenés 6 meses que no vas a pagar nada, y a partir de los 6 meses, 12 meses para devolver los 150.000 pesos. Efectivamente, tiene un enorme subsidio en un país con el 40% de inflación. Vos te das cuenta que la magnitud de la cuota se va a achicar, no en su valor nominal, en su valor real desde el punto de vista de los ingresos que tiene la gente. Es decir, que efectivamente tiene un amplio subsidio, pero no es un crédito en modo electoral, es la repetición de una cosa hecha en modo pandemia, que tiene que ver con llevarle alivio a un sector muy castigado, de los más castigados, la gente que hace changa, los monotributistas de todo tipo, y que le da un alivio, porque no es otra cosa que es un alivio, con todos los agregados que dijimos, que calculan que, si yo leí bien, algo así como 800.000 personas tendrían posibilidad de acceder a esto. Sí, sí. ¿No? Un millón de personas dicen, sí. Bueno. Pero sí. Sí, y eso hay que ubicarlo volcado, es decir, el doble efecto, el efecto que tiene sobre el que recibe el beneficio y la manera en que lo tiene que utilizar, que es directamente consumiendo. Claro que ya apareció algún crítico porque tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no podés comprar dólares con esa plata. Y entonces ya apareció alguno diciendo que, bueno, pero ¿y por qué esa restricción, no? Así que no sé si hay alguna otra pregunta sobre este tema. Si no hay yo te preguntaba porque es una política activa, es eso que vos definías, digamos, el estímulo el estímulo de la demanda, ¿no? Es un alivio para la gente, claro, para los que están peor, y una inyección de consumo. Imagínate que si hay, digamos, como dice Marcos, 1 millón de personas que toman esos 150.000, multiplicás 150.000 por 1 millón y vas a tener una cantidad de plata que no estaba, que va a ir derecho al consumo, toda. Sí. Pero el otro dato de ayer, que también habría que ponerlo en la misma línea y que creo que no es modo electoral. En junio, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en 64,9%. Desde luego, si lo comparamos con el año pasado, el mismo mes era 53,3%. Eso es lo que está marcando cuánto aumentó la utilización de capacidad instalada en el último año, pero el dato del 2020 puede ser malo porque estábamos en plena pandemia. Entonces hemos ido a buscar cómo ha sido. Junio del 2020 dijimos 53,3. Si vayamos un año para atrás. Sí. Junio del 2019, 59,1. Mirá vos. Vayamos más para atrás. Junio del 2018, 61,8. Vayamos más para atrás. Este dato no lo tenían, ¿eh? Junio del 2017, 67,1. Lo más parecido, digamos. Es decir, que para encontrar un nivel equivalente a el uso de capacidad instalada de junio de este año en la industria, tenemos que irnos al 2017. Es decir, hay ahí, y voy a volver a repetir, la industria no produce para estoquear. Ese crecimiento del uso de la capacidad instalada es mayor demanda, pero también es mayor generación de empleo, es la rueda virtuosa. Claro. Ese
mayor uso de la capacidad instalada es más trabajadores en las máquinas. Claro. Esos más trabajadores en las máquinas son a su vez de que pasan a estar mejor porque tienen ingresos y pueden vivir mejor, sin duda alientan esta rueda virtuosa del consumo. Y el dato es que a mayo, en la industria el empleo creció 2.9 interanual, mayo contra mayo del año anterior, es decir, de la pandemia, y eso seguramente cuando tengamos el dato de julio va a ser aún mucho mejor porque se está generando empleo. Desde luego, no en la medida que hace falta, porque hace falta mucho más, porque todavía los números son horribles, pero con una tendencia que creo que es alentadora de generación de empleo. Bien. Hay otra noticia ahí que está dando vuelta, que seguramente la tenés separada, pero que tiene que ver con la inversión extranjera directa. Sí, creció. No la tengo analizada, ¿viste? La vi, pero como no la tengo analizada, no me quise meter. Si no estaba, ¿viste? Hay que ver bien con esos datos que por ahí hay que desagregarlo. Claro. Sí. Pero hay otra noticia que también es muy interesante cómo se trata. Dice Clarín, autopistas como pidió Moyano, el gobierno avanza en la estatización. La Nación más prudente dice avance oficial para anular la concesión de la Panamericana. Sí. En realidad, de lo que se trata es de que ayer el ministro Catopodis dijo que el gobierno ha terminado la auditoría, dijo, y estamos haciendo las presentaciones judiciales y solicitamos la anulación de la concesión por 30 años que Macri se dio a sí mismo y sus amigos y toda esa cosa que anda por ahí dando vuelta, poco antes de irse. Y entonces Catopodis dijo, se investiga la comisión de delitos porque había allí una decisión muy clara de usar al Estado para beneficiar a intereses privados. Claro. Se agota la instancia administrativa para luego, en una instancia judicial, pedir una acción de lesividad que debería permitirnos, con un decreto del presidente, rescindir esos contratos. No es porque lo pide Moyano, muchachos. Claro. Es mucho más distinto, ¿no? Claro, bueno, por eso digo, cómo las noticias se tratan, ¿no? Y metiéndonos en otro tema complejo. ¿Cuál? Ayer el Senado de los Estados Unidos aprobó un presupuesto de 3,5 billones de dólares para avanzar en la agenda social. El Senado lo aprobó por 50-49, es decir, empate con el desempate de la vicepresidenta. Sí. Incluye medidas para impulsar la lucha contra el cambio climático, expandir la seguridad social para la tercera edad e invertir en educación, entre otras iniciativas. Los fondos para ejecutar el proyecto se obtendrán de una subida de los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas. No. Sí. No. Pues yo estoy leyendo El País de España, dice eso. Claro. Bueno, hay más datos, ¿no? Beneficios médicos de la sanidad pública al incluir, mirá vos, incluir cobertura dental, tratamientos auditivos y de la vista, que no estaban cubiertos. No, históricamente además. No, muy bien. Sobre todo la seguridad además dental, contempla apoyar la creación de jardines de infantes e institutos comunitarios gratuitos. Y desde luego la posibilidad de que millones de inmigrantes sin papeles obtengan la ciudadanía. Un voto en contra de este plan es un voto en contra de reducir el costo de la atención médica, la vivienda, el cuidado de los niños, de los ancianos y los medicamentos recetados para las familias estadounidenses, dijo el presidente de los Estados Unidos. Desde luego los republicanos dijeron que esto aumenta el gasto público, que va a obligar a nuevos impuestos, etcétera, 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 etcétera. Pero sesionaron, sí. Votaron, perdieron, digo, los republicanos allá. Sí,
pero los argumentos son los mismos. Vos le sacás algunos detallecitos y es la misma discusión que tenemos planteada acá, ¿no? Bueno, qué sé yo, hay un montón de, como Ahora, ustedes ven. pareciera ser mucho más atrevida, ¿no? La agenda social de Biden que la que fuera de Obama, por ejemplo, ¿no? Obama Mucho no más. tenía mayoría en el Senado. Ah, Obama no pudo aprobar un montón, ¿no te acordás la cosa del Obamacare? del Que Obama se la Care, sí. pasó tratando de apoyarla. El gran éxito, la gran posibilidad que tiene esta gestión es que empataron en el Senado y se quedaron con el voto de desempate que está en manos de la vicepresidenta. Claro. Si Cobos no vota mal, si Cobos no vota mal, entonces pueden avanzar. Está Entonces muy pueden bien. avanzar. Es Pero mucho, es mucho cuando dinero. lees a Sí, fondo las noticias, sí. ves también el desastre que hizo Trump en todo lo que destruyó de los servicios. Es decir, en Estados Unidos hay cuestiones que están en nivel de países en vía de desarrollo o menos aún, porque ha recortado a diestra y siniestra. Ni hablar, algún día tendríamos que dedicarnos a hablar nada más que de eso, porque es tan grande el tema que uno lo omite, con esta cuestión del informe del medio ambiente. Porque ahí sí que estamos con una pandemia que puede llevarse puesta a toda la humanidad. Sí, sí. Es de una gravedad, vos viste lo que dicen los informes. Hay cuestiones Sí, sí. que si no se resuelven de acá al 2030 van a hacer falta siglos, cientos de años para poder revertirlos. Ujú. Y todo eso está provocado por la aspiración insaciable y sin límite de ganar más guita, porque todo el efecto de gases y demás tiene que ver, no es que no se puedan evitar, todo se puede evitar. Es decir, si vos tenés una curtiembre que larga agua al riachuelo, vos no tenés que cerrar la curtiembre, tenés que obligarlo a que ponga una planta de tratamiento de agua, de manera de que el agua que sale de la curtiembre no contamine. Desde luego que eso afecta a la rentabilidad empresaria. Claro. Pero acá estamos en una discusión entre la rentabilidad empresaria y la subsistencia de la humanidad, diría yo. Es de una gravedad total. El otro día veía a Trump hablando de estas cosas, y digo Trump porque y no sé por qué se me cruza Bolsonaro permanentemente cuando lo nombra Trump, pero ese pensamiento es de un grado de, yo diría, daño a la humanidad, pero imposible de dimensionar, ¿no? Porque se están haciendo cosas, insisto, que pueden llegar a convertirse en irreversibles, y eso cuesta vidas, cuesta bienes, cuesta de todo. Y se habla de zonas que van a dejar de ser habitables, y se habla de especies animales que van a desaparecer, y se habla de qué sé yo, tantas cosas, que es espantoso, y todo eso está producido por la voracidad insaciable de la búsqueda de la máxima ganancia. No sé si escuchaste ayer, hablamos con Juan Cabandier, el ministro de Medio Ambiente, y ahí surge una propuesta que es el canje de deuda por inversiones en energías limpias y el reciclado de la producción, que a mí me pareció súper interesante, porque está bien, vos condoname una parte y ya esa parte la uso para desarrollar acá otro tipo de energías que no sean contaminantes, ¿no? Sí. Creo que se mete también en la discusión. Está bien, sí. Igual no, sin sacarle la importancia que eso tiene, al contrario, porque esa es la línea que hay que seguir, así que está bien. Pero el 50% de los gases que hoy generan estos efectos lo producen Estados Unidos y China. 50%. Sí. Es decir, lo nuevo en este momento, y por qué creo que tiene sentido hablar, es porque Estados Unidos parece haber adoptado la decisión de querer avanzar en este tema,
porque la ruptura de Trump con todos los acuerdos que se venían gestando trabajosamente, hacía estéril cualquier intento de la humanidad por resolver el problema. Sí. Entonces, yo diría, en este momento hay una esperanza, porque el tema del medio ambiente se ha puesto en el tope de la agenda, va a estar ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas en los próximos días como un tema trascendente. Seguramente el presidente argentino va a estar allí presente y también va a hablar del tema, porque me parece que es un tema que se ha puesto con gran intensidad y con mucha fuerza en la agenda global, ¿no? Y que no se puede evitar asumir no solo posiciones discursivas, sino políticas públicas que contribuyan en ese sentido, es decir, que premien a las energías limpias, que favorezca todo aquello que tiene que ver con la no contaminación, y que nos ayuden a pensar en un mundo que empiece, aunque sea lenta y trabajosamente, a caminar en la otra dirección. Sí, y que pone un tema que pone arriba de la mesa, temas muy, muy tapados, ¿no? Uno tiene que ver con la renta, que es el que mencionaba vos, imposible discutir eso. Y el otro son los patrones de consumo. Sí. Porque vivimos en un sistema que permanentemente te alienta a consumir más y distintos tipos de productos, casi sin necesitarlos. O sea, es un sistema que permanentemente está creando necesidades que no tenemos, nuevas necesidades, y que al mismo tiempo eso mismo genera una destrucción. Es muy complejo el tema. Además, si de verdad nos convencemos culturalmente de consumir menos, también va a haber menos laburo, con lo cual volvemos a la discusión de la jornada laboral. Sí. No, vos sabés que, pero un toque ahí, porque en realidad ese proceso avanza en generar cada vez más consumo en un sector cada vez más chico de la humanidad. Es decir, en realidad si trabajáramos en políticas de igualdad y de consumo de lo necesario y se le diera mínimos garantizados a toda la población mundial, seguramente que no caería la producción global por ese freno al consumismo. Por eso digo, hay que combinarlo con políticas distributivas. Claro. Por ahí hay que fabricar mucho menos algunas cosas y darle mucho más importancia a otras. Que cuando uno habla de los millones, cientos de millones, para no decir miles, de seres humanos que aún hoy carecen de servicios elementales y de cuestiones elementales. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que ahí haría falta una planificación que sería claro, muy denostada, ¿no? Por los que no quieren intervención del Estado. Sí, claro. Bueno, pero es difícil que el mercado se autorregule en esto, ¿no? No. Mucho menos en esto, ¿no? Imposible. Esto requiere regulaciones globales, mundiales, que establezca. Pero bueno, estamos en un tiempo en el que tal vez si hace 5 años decíamos que se podía establecer un impuesto global a las multinacionales durante la gestión Trump, hubiéramos dicho que era imposible de lograr. Y hoy está prácticamente aprobado y en proceso de instrumentación, digamos, esta cuestión. Es decir, también es cierto que la cosa llegó a un punto tal de gravedad, se han pasado tanto de la raya, que parece inevitable que la humanidad, en defensa de su autoconservación, tenga que hacer algo. Porque ¿a dónde te lleva? ¿Quién va a consumir en ese mundo si efectivamente ese calentamiento global se acentúa y toda esta cosa dramática que vemos de incendios, inundaciones, etcétera, se convierte en natural? ¿Cuánta gente va a quedar, cuántos van a morir y cuántos van a quedar fuera de toda posibilidad de consumir y de producir y de todo? Es muy grave. Realmente creo que deberíamos hablar más del tema, porque me parece que, yo sé que
uno no habla tanto de las cosas que no dependen de uno. Uno trata siempre de hablar de las que están más cerca, de las que se pueden resolver más fácil. Este tema claramente requiere solución global. Sí, claro. Claramente. Hola, Sandra. ¿Cómo te va? Pero, Sí, hola Sandra. Sí, Pero nuestro convengamos- aporte a la concientización global creo que está bien. Creo que nosotros Convengamos tenemos- que la posibilidad de cruzar a pie el Paraná te da una imagen de cercanía bastante fuerte de este quilombo. Sí, ¿no? sí. Claro. Es terrible. Ahí lo tenés. No, Eso está. Es muy verificable. Está circulando un video que ustedes lo habrán visto y si no se los mando, con todas estas últimas cuestiones catastróficas que ha habido en estos últimos tiempos. Porque bueno, hay una proliferación, ¿no?, explosiva de situaciones catastróficas, de incendios e inundaciones, ambas cosas. Que por ahora nosotros la estamos mirando de lejos porque pasan en el hemisferio norte, pero que están muy cercanas, ¿no? Que están muy Empiezan cercanas. a pasar acá. Así es. Y los incendios en la Patagonia, acordate. Claro, Sí. claro. Carlos, llegamos a las 8:30, nos tenemos que ir a las noticias, pero te quería agradecer y convocarte para mañana viernes, te veo de vuelta acá. Dale. Nos vemos de vuelta, que les vaya muy bien, un abrazo a todas. Que tengas buen día, Carlito. Carlos Jerez estuvo con nosotros en el pase, el señor Marcos Citadini también. Marquitos, buena jornada para vos también. Beso grande, nos reencontramos. Chau Sandra, chau Pablo, chau Robert. Y nosotros nos vamos a las noticias de 8:30. Cuando regresamos, Caballero de Día arranca con todo. Ya venimos.